Los cuadros sin acabar, puestos sobre caballetes o simplemente apoyados contra la pared, producían el mismo horror que los que había visto arriba y volvían a dar fe de la meticulosidad que caracterizaba al artista. El esbozo de las escenas era muy cuidadoso y las líneas de lápiz revelaban el cuidado con que Pickman trataba de conseguir la perspectiva y las proporciones precisas. Era un gran pintor, y puedo seguir diciéndolo ahora, pese a todo lo que sé. Una enorme cámara fotográfica que se hallaba sobre una mesa atrajo mi atención. Pickman me explicó que la empleaba para fotografiar paisajes que luego ingresaban como fondo a sus telas. Con este método se ahorraba el tener que cargar con todos sus cacharros de un lado para otro, hasta dar con un paisaje adecuado. Sostenía que una fotografía era tan buena como un paisaje o un modelo real y que por eso recurría a ellas habitualmente. Había algo perturbador en los repulsivos bocetos y en las inacabadas monstruosidades que se agazapaban en todos los rincones del estudio. Pero cuando súbitamente Pickman descubrió una enorme tela colocada sobre un caballete, no pude contener un nuevo grito de horror, el segundo de aquella noche. Sus ecos rodaron en una y otra de las oscuras bóvedas de aquella húmeda y salitrosa bodega, y fue grande el esfuerzo que implicó contenerme para no estallar en una histérica carcajada. Dios mío, aún hoy no puedo saber hasta qué punto me encontraba frente a una realidad o a una fantasía. En el cuadro se veía un gigantesco e indescriptible monstruo de ojos llameantes y enrojecidos que sostenía con sus afiladas garras a un ser que había sido un hombre, cuya cabeza roía con la misma fruición con que un niño mordisquea una golosina. Estaba acuclillado y cuando se lo miraba surgía la atroz sensación de que cualquier instante podía arrojar su presa y saltar en procura de alguna golosina más sólida. Pese a todo, lo que producía una sensación de helado terror no era aquel rostro canino de orejas puntiagudas, ni sus ojos embebidos en sangre, ni la nariz deforme, ni sus fauces de las que chorreaba una baba rosácea. Tampoco eran las garras escamadas, ni la ciertamente repulsiva pelambre que recubría el cuerpo, ni los pies no del todo ongulados. Si bien cualquiera de aquellas características por sí solas podría haber desestabilizado a un hombre impresionable. Lo que golpeaba a Elliot era la técnica, la maldita, impecable y deshumanizada técnica. Hasta aquella noche no me había sido dado ver sobre una tela el elán vital de una manera tan impiadosamente real. El monstruo estaba entre nosotros. Miraba con ferocidad y roía y miraba con ferocidad. Y comprendí que solo un paréntesis breve en la vigencia de las leyes de la naturaleza había permitido a un hombre pintar una cosa como aquella sin un modelo, y sin haber frecuentado ese mundo infrahumano que ningún mortal que no haya vendido el alma al diablo ha conseguido ver. Adosado desprolijamente a una parte de la tela aún no pintada, se veía un trozo de papel muy arrugado. En principio pensé que se trataba de una de las fotografías que Pickman utilizaba para lograr algún fondo tan espantoso como el motivo central del cuadro. Cuando iba a alisarlo para observarlo más cuidadosamente, Pickman se sobresaltó súbita y violentamente. Noté que desde que mi grito despertó inusitados ecos en la lóbrega bodega. Mi anfitrión había evidenciado prestar atención con singular cuidado a posibles ruidos de respuestas. Ahora él también parecía ser presa del miedo, aunque, a diferencia del que yo experimentaba, en su caso parecía más físico que espiritual. Extrajo un revólver del bolsillo y con una seña me recomendó que guardara silencio. Avanzó hacia el interior de la bodega, cerró la puerta y me dejó solo en el estudio. Sentí que la parálisis se apoderaba de mí. Aguzando el oído me pareció percibir un sutil sonido en alguna parte, como de alguien deslizándose por el suelo, y a continuación muchos chillidos agudos y golpes fuertes en una dirección que no pude determinar. La imagen de ratos enormes sacudió a mi conmovida imaginación. Un nuevo ruido consiguió ponerme la carne de gallina.
el estrépito de una pesada madera al caer sobre alguna piedra o ladrillo. ¿Madera sobre ladrillo? Esa combinación no me resultaba extraña. Nuevamente se escuchó el ruido, ahora con mayor intensidad, seguido por una vibración como si la madera hubiese caído mucho más lejos que la primera vez. No se habían apagado las vibraciones cuando resonaron, uno tras otro, 6 disparos de revólver, disparados de un modo especial, como si lo hiciera un domador de leones deseoso de impresionar a su público. Pocos momentos después, se abrió la puerta e ingresó Pigman con su arma humeante y maldiciendo a las ratas que pululaban en el viejo pozo. Solo el diablo sabe lo que comen allí, Turber, refunfuñó con sarcasmo. Porque esos viejísimos túneles comunican con cementerios, cubiles de bruja y con el mar. Tus gritos seguramente las habrán excitado. Después de todo, no hay que quejarse demasiado. Agregan un poco de atmósfera y color al ambiente, ¿no crees? De ese modo concluyó la aventura de aquella noche. La promesa de Pigman de mostrarme el lugar se había cumplido acabadamente. Abandonamos aquel laberinto de callejuelas por otra dirección, ya que de pronto me encontré en la muy familiar Charter Street, aunque me sentía muy excitado como para identificar el modo en que habíamos llegado hasta allí. Era demasiado tarde como para tomar el metro, así que regresamos a pie por la Hanover Street. Recuerdo muy bien la caminata. Doblamos en Tremont, y luego de subir por Beacon, llegamos hasta la esquina de Joy, donde Pigman me abandonó. Desde ese momento, no volví a verlo. ¿Por qué dejé de ver a Pigman? Con tanta impaciencia. Deja que pida otro poco de café. No fue por los cuadros que vi en aquel lugar. Aunque por cierto que ellos hubieran sido motivo más que suficiente para que a Pigman le hubiesen prohibido el acceso a 9 de cada 10 hogares en Boston. Espero que ahora comprendas la razón de mi fobia a bajar a los túneles del metro o a sótanos. Me aparté de él por algo que encontré a la mañana siguiente en uno de los bolsillos de mi abrigo. Sí, era el estrujado papel que estaba prendido a la espantosa tela de la bodega. Lo que yo había pensado que era una fotografía con algún paisaje que Pigman se proponía emplear como fondo para el monstruo. Seguramente cuando se produjo el sobresalto súbito de Pigman me eché inadvertidamente el papel en el bolsillo antes de llegar a mirarlo. Y bien, aquí está el café. Elliot, te aconsejo que lo tomes puro. En efecto, a ese papel se debió mi distanciamiento de Pigman, de Richard Upton Pigman, el artista más notable que haya conocido y el ser más execrable que haya traspuesto jamás los límites de la vida para abismarse en el mito y la locura. Raid estaba en lo cierto. Pigman no era estrictamente humano. No quieras que te explique o que conjetures sobre aquel papel que quemé. Hay secretos que se remontan a la época de Salem, y no olvides que Cotton Mather refiere cosas aún mucho más extrañas. Bien sabes lo endemoniadamente expresivos que eran los cuadros de Pigman, y todas las veces que nos preguntamos de dónde habría sacado aquellos rostros. Bueno, debo confesarte que aquel papel no era la fotografía de un paisaje para ser empleado como fondo. En la imagen solo se veía el ser monstruoso que estaba pintando en aquella terrible tela. Era el modelo que le había servido de inspiración, y el fondo no era más que la pared de la bodega registrada con todos sus detalles. Por Dios, Elliot, aquella era una fotografía tomada del natural.